Vamos, amados, a nuestras Biblias, epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Este versículo lo vamos a leer primero en la Reina Valera 60 y después en la Nueva Traducción Viviente. Gloria al Señor. Yo sé que estuvo de pie, pero póngase un momento de pie porque vamos a orar. Y leemos la Escritura que dice, mire, lo leemos muy despacio. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, quiero nada más hacer un pequeño detalle en este texto. Hay una secta por ahí que creen que Jesucristo fue un ser creado. Pero porque dice ahí el primogénito de toda creación. Pero el original usa una palabra griega prototokos, que significa primera causa, primer efecto. O sea, en este texto no está diciendo que Jesús fue creado y por eso vamos a leer el siguiente versículo. Pero lo que quiero que ponga cuidado es que el texto dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesucristo es esa imagen de Dios. Ahora, veamos el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En otras palabras, si alguien quiere conocer quién es Dios, hay que ver a Jesucristo. Ahora, no está hablando de verlo en sentido físico, sino de cómo era Él. ¿Ve? Entonces, luego dice, el que ya existía antes de que las cosas fueran creadas. ¿Se da cuenta? Porque, de hecho, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, sigamos. Dice, y es supremo sobre toda la creación. Es decir, Él es sobre todo. Quiero que cerremos los ojos. Padre, gracias. Hemos leído tu palabra en esta mañana. Oramos para que este mensaje llegue al corazón de cada uno, nos enseñe, nos instruya y conozcamos el plan y el propósito tuyo para con nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero que por favor me preste la debida atención porque lo que voy a explicar en esta mañana tiene gran importancia para entender para qué Dios nos salvó. Fíjese bien, estamos hablando sobre la serie Restaurados para Restaurar. Y una de las cosas que hemos dicho en los últimos domingos es que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Amén. Entonces, pero que a causa del pecado, es decir, la caída, el hombre, si bien es cierto, no perdió la imagen, esa imagen en verdad fue afectada, fue deteriorada, fue fragmentada. Entonces, porque es mentira que el hombre en verdad se parezca a ese hombre original, es decir, a ese Adán sin pecado. Entonces, por eso es que Cristo viene a este mundo siendo la imagen visible de ese Dios invisible. Y Él quiere que nosotros nos parezcamos a esa imagen de Cristo. ¿Ve? Es decir, esa imagen que el hombre perdió, en Cristo es restaurada. Por eso Cristo vino para restaurar lo que el hombre perdió. No solo el hecho de haber perdido la comunión con Dios, de haber perdido el jardín de Edén, el haber perdido el derecho a la vida eterna, sino, amados, que también formar al hombre desde su interior hasta que exteriormente se note que Cristo mora en nosotros. Entonces, es en base a eso donde quiero enfocar el mensaje de esta mañana.
Ahora, entonces, ¿cómo es que Dios restaura esa imagen dañada? Bueno, primero, amados, debemos de saber que cuando una persona viene a Jesucristo, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, primeramente, para que eso pase, tiene que reconocer que es pecador. Si una persona no considera que es pecador, Dios no la puede perdonar. Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, Dios perdona sus pecados y se produce a partir de ahí el nuevo nacimiento. Por eso es que vimos uno de esos domingos anteriores que Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Entonces se necesita un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Es el Espíritu. Entonces, el Espíritu, y como ya vamos a ver, estaba muerto. Pero cuando la persona tiene un encuentro con Cristo, ese Espíritu nace de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, hay un proceso de transformación. Es decir, que es como un niño que el primer paso para la vida ya fuera es nacer. Y todo lo que pasa es, cuando un niño nace, lo primero es que llora. Y si no llora, lo nalguean para que llore. Ahora, pero fíjense bien. Pero ¿cómo vemos el desarrollo del niño? Se alimenta. Ahora, usted tendría que afligirse si un niño nace y no quiere comer. Esto significa que algo mal está en ese niño. Entonces, fíjese bien. Por eso es que el apóstol Pedro dice en su capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, por lo tanto, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, lo primero es que ha nacido de nuevo. Lo segundo, que a partir de ahí, él necesita alimentarse siempre de la palabra de Dios, pero no solo eso. Es tener comunión con Dios a través de la oración. Es, amados, congregarse para ser instruidos a través de esa palabra que va a ser predicada siempre. Y por supuesto, cada día debe de anhelar conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, el primer paso para la transformación de una persona, dije, es haber nacido de nuevo. Y de ahí comienza el resto, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, por eso, el título del sermón de esta mañana, aunque estamos en la serie Restaurados para Restaurar, es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Ahora bien, Colosenses 1:15, quiero que lo vuelvan a poner en la Reina Valera 60. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, tengamos claro entonces que Cristo es la imagen de Dios. Ahora bien, ¿se acuerda que dijimos que Génesis 1:26 y 27 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? Ahora, pero en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo es la imagen de Dios, ¿sí o no? Ahora, habiendo quedado claro con eso, quiero que vayamos a Romanos capítulo número 8, versículo 29. Miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme, ¿a quién? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando dice aquí que Él los predestinó, no es que nosotros creamos en la doctrina de la predestinación. Hay una iglesia acá en El Salvador, una iglesia de las más grandes de El Salvador, que cree en la predestinación. Ellos dicen que si usted no fue predestinado, no puede ser salvo. Pero oigan,
hay mucho que hablar sobre eso, pero realmente, amados, en Cristo todos hemos sido predestinados. Que no todos se salvan es porque el ser humano tiene la libertad de escoger a Dios o no. Ahí es donde entra el libre albedrío. Es decir, que la persona decide si quiere seguir a Dios, si quiere ir al cielo o se quiere ir al infierno. Entonces, note que dice que porque los que antes conoció también los predestinó para, y este es importante, ese para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿a quién quiere Dios que nos parezcamos? A su Hijo. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando pecó, fue afectada esa imagen. Pero para que nos parezcamos a Jesús, primero hay que nacer de nuevo. Si una persona nace de nuevo, entonces allí comienza el proceso de la transformación. Ese nuevo nacimiento decíamos que es la regeneración. Entonces, aquí, amado, es donde comienza aquello que va a durar toda la vida hasta que Cristo venga o nos lleve a su presencia. Pero quiero que vea este mismo texto con la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dígale que tiene a su lado: Dios quiere que seas como Cristo. ¿Lo dice ahí, sí o no? ¿Aló? ¿Están aquí? Note, ¿quiere que seamos como su Hijo? ¿Sí o no? O sea, le estoy diciendo porque esto es lo que dice la palabra. Ahora, luego sigue: a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Como Dios, como Cristo es la imagen de Dios, entonces Dios manda a su Hijo y Él quiere que todos aquellos que ahora somos hijos de Dios nos parezcamos a su Hijo. Porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para esto se necesita un proceso. Y es allí donde quiero llevarlo en esta mañana. Entonces, note, no se trata nada más con obtener la salvación, sino que cada uno sepa cuál es su lugar y qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, usted entra a una empresa a trabajar. Hay lugares donde a usted lo entrenan, dependiendo del lugar. Una semana, algunos que un mes. Y si es posible más. Y le explican: esto funciona así, esto es así, eso te tiene que ser así, y le dicen todo. Entonces, cada vez que usted llega a la empresa, sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe por qué o para qué fue contratado. Sabe el papel que tiene que desempeñar. Ahora note, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene que saber cuál es su lugar. La pregunta es: ¿sabe usted cuál es su lugar? ¿Sabe usted lo que le toca hacer? ¿Sabe usted en verdad lo que Él espera de cada uno de nosotros? ¿Sabe usted en verdad, amado, para qué Dios lo salvó? Porque si usted no lo sabe, entonces va a andar dundiendo. ¿Cómo así? Que no va a saber qué. ¿Y qué yo hago aquí? ¿Qué hago aquí? Tengo una sobrina que antes se congregaba aquí, estaba en Estados Unidos. En la empresa donde entró a trabajar, no le dieron entrenamiento. Y cuando llega, amados, óigame, el primer día de trabajo no sabía lo que iba a hacer. Y hasta que otra de las compañeras: mira, vos ponete aquí y tenés que hacer esto. Y poco a poco le fue entendiendo hasta saber cuál era el papel que ella iba a desempeñar. Entonces, y hoy lo conoce perfectamente, y porque, es decir, en esa empresa
no le voy a decir de qué se trata, pero alguien comenzaba allá, la otra persona hacía algo aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí, la otra aquí. Es decir, todos hacían algo para que el producto quedara ya listo, terminado. Entonces a ella, solo ponete aquí, le dijeron, ¿verdad? Y él no sabía cómo. Entonces note, pero cuando ya sabe, puede hacer todo, incluso cualquiera de los lugares puede ocupar. Entonces quiero que entiendan, ¿verdad?, que el creyente debe de entender completamente cuál es su lugar en Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo y no se trata que aquí estoy, no, se trata es cuál es su lugar y qué es lo que usted debe de hacer antes que Cristo venga por nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto a cada uno Dios le dio algo en lo cual se debe desempeñar. Y entonces, como hijos de Dios, sabemos que tenemos una responsabilidad. Mire su cuerpo, su físico. ¿Qué hacen los ojos? ¿Qué hacen los pies? ¿Qué hacen las manos? ¿Qué hace el corazón? ¿Qué hacen los riñones? ¿Qué hacen los pulmones? ¿Qué hace el hígado? ¿Qué hace el páncreas? ¿Qué hace su aparato digestivo? Todos tienen una función y la hacen todos los días. ¿Qué tal si usted un día se levanta y con una pata tiesa? Dice, algo está mal aquí. Entonces mire, es necesario, amados, que uno sepa entonces para qué Dios me llamó y qué debo de hacer cada día. Porque si usted no sabe hacer, no sabe qué es lo que tiene que hacer cada día, va a ir por la vida sin darse cuenta su papel como creyente, como hijo de Dios. Amén. Ahora bien, vamos entonces, amado, fíjese bien, el sermón de hoy tiene como propósito llevarnos a comprender que nuestro deber es imitar a Cristo en su carácter y permitir que el Espíritu Santo nos forme a su imagen. El ser humano, al ser separado y alejado de Dios, necesitó de la gracia y la misericordia divina, necesitó redención y restauración. Por eso es que vamos a leer un pasaje donde aquí se presenta, amados, cómo el creyente es salvo y hasta dónde Dios lo quiere llevar. Efesios capítulo 2, vamos a leer versículo del 1 al 10, pero lo vamos a leer despacio. Fíjese bien lo que dice Efesios en la Nueva Traducción Viviente, 2:1. Mire lo que dice. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos. ¿Cuántos estaban muertos aquí? Dios santo. Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, porque ¿usted lo que dice? Antes ustedes estaban muertos. ¿Por qué? A causa de su obediencia. O sea que hoy ya no somos desobedientes, ¿verdad? Y de sus poquitos pecados, ¿verdad? Ahora, note, cuando usted viene a Cristo, lo que Dios hace es que le da vida. Oiga, sin Cristo el hombre está muerto. No es la religión la que te devuelve a la vida, es Cristo a través de su Espíritu. Porque eso es lo que dice Juan capítulo 3. Cuando Jesucristo tuvo el encuentro con Nicodemo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Entonces el agua, ya dijimos que es la palabra, eso lo dijimos el domingo anterior. Y el Espíritu es, amados, el que hace esa obra de transformación, regeneración en nosotros. Entonces, veamos el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Vivían en pecado
igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Pregúntale que tiene a su lado, ¿a quién obedeces tú? ¿Aló? Volvamos a leer el texto. Vivían en pecado, igual que el resto, ¿de qué? Ahora le pregunto, ¿usted vive como el resto de la gente? Ahora note, dice ahí obedeciendo al diablo. Pero sigamos. El líder de los poderes del mundo invisible, ¿quién es el espíritu que actúa? ¿A dónde? De los que se niegan a obedecer. Ahora note bien una cosa. Solo hay dos personajes a quien obedecer. El que no obedece a Dios, obedece al diablo. ¿Aló? Esto es claro. Ahora, a quien usted obedezca determina a quién sigue. Y determina con quién se identifica. ¿Sabe que los judíos se creían ellos como las personas que por ser hijos de Abraham, hablando de su descendencia, eran hijos de Dios? Eso le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes son hijos del diablo porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Oiga, Jesús fue duro con ellos. Porque ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, literalmente eran hijos de Dios y eran mejor que cualquier persona. Jesús les dijo que no. Él les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, veamos una cosa acá. Y es que claramente define aquí que los que son hijos de Dios tienen que tratar de agradar a Dios y obedecer a Dios. Ahora bien, sigamos con el versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, aquí está diciendo que una vez que alguien se ha encontrado con Cristo, que ha nacido de nuevo, ya no puede seguir la vida de antes. Ve, ahora versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ahora note una cosa. Cuando Cristo resucita, Él vence a la muerte. Por eso es que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todo aquel que viene a Cristo no solo resucita en el sentido espiritual, sino también, amados, que hay una identificación con Él. Cuando un creyente se bautiza, eso representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, al resucitar Jesús de entre los muertos, Él tiene la victoria sobre la muerte, sobre el infierno, y Él es el que le da vida a ese hombre que murió. ¿Recuerda usted que Dios le dijo a Adán que el día que pecaran, de cierto morirían? Ahora, ¿por qué morirían? Porque el pecado es el que mata el espíritu del hombre. Pero ¿quién es el que le da vida nuevamente? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, cuando venimos a Jesús, recobramos esa vida. Y por eso, a partir de ahí, comenzamos una vida nueva. Entonces, para que haya una restauración, se necesita primeramente el nuevo nacimiento. Y luego el proceso que puede tardar toda la vida hasta que Cristo venga.
Seguimos con el versículo número 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿De qué se trata acá? O sea, para Dios ya es algo que está completo. Es decir, aunque estemos en esta tierra, Dios nos ve una obra completa ya en el cielo. Es decir, la Biblia dice que Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Es decir, lo que aún no está hecho, Dios lo ve como terminado ya. Porque Dios conoce todo, el presente y el futuro. Entonces, para Dios ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si usted se ve aquí en estas sillas, amado, Dios lo ve ya arriba, amado, juntamente con Él por la eternidad. Eso es importante que podamos entender. Gloria al Señor. Ahora, mire el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene una obra, amados, que la completará hasta que Él venga por su iglesia, establezca su reino y luego pasemos a la eternidad. Entonces eso va a demostrar, dice, a los siglos venideros lo que Dios ya tenía planificado hacer. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Ahora entonces tenemos que entender que la salvación no es por ningún esfuerzo humano. Nadie puede ir al cielo por ser bueno. Nadie puede ir al cielo pensando que por portarse bien. Porque las acciones de los hombres delante de Dios son como trapos de inmundicia. Es decir, que humanamente no se puede alcanzar la salvación. Se necesita del sacrificio de Cristo. Solo a través de Jesucristo somos salvos. Ahora, versículo 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué tal? Imagínense que la salvación fuera por lo que hagamos. Y todos allá van gloriando. Es que yo era buena gente. Yo hice, mire, tantas cosas para poder estar aquí. Nadie podrá jactarse por eso. Ni en el presente, ni en el futuro. ¿Por qué? Porque todo es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Por lo tanto, el tener una religión de nada le sirve a alguien. Lo que sí le sirve es tener a Cristo en su corazón y tener el Espíritu Santo morando en nosotros, porque eso es lo que nos da garantía de la eternidad, de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces terminamos. El versículo 10, mire lo que dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él, oiga bien, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cuándo fue que Dios lo creó de nuevo? Cuando usted tuvo un encuentro con Cristo, usted nació de nuevo. Somos nueva criatura. Entonces dice que somos la obra maestra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está formando en la vida del creyente es la imagen de Cristo. Pero ¿cómo lo hace? A través del nuevo nacimiento y del proceso de transformación que cada día el creyente debe de seguir, según lo vamos a ver posterior. Ahora, mire al final del versículo: a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oigan, en otras palabras, viene Dios, lo salva a usted y le dice: tú vas a ocupar este lugar, tú vas a ocupar este puesto. Le voy a poner un ejemplo. Dios creó a Adán y a Eva. ¿Usted cree que viene Dios y los dejó allí abandonados en el huerto? Le dijo: miren, señores, vean ustedes qué es lo que hacen aquí. Les dio tareas.
Algunos piensan que, si Adán no hubiera pecado, mire, solo nosotros ahí pasáramos en la hamaca ahí meciéndose. Y por eso salió una canción, ¿verdad? Que decía que el trabajo es ¿qué? ¿Es un castigo? No, el trabajo no es un castigo. Porque Dios trabaja. Y Jesucristo dijo, yo trabajo, dijo él. Dios le dio trabajo al hombre. Le dijo, mira, vas a cuidar y a cultivar este huerto. Es decir, Dios lo pone ahí y le da ciertas instrucciones para que guardare y lo cuidase. Entonces, Dios le dio trabajo. Entonces, todo creyente debe de saber que después de ser salvo, ¿qué haces ahora? Yo voy a la iglesia. Pues sí, pero ¿qué es lo que tenés que hacer? Está bien ir a la iglesia. Es como que te diga, yo voy al trabajo. Pero sí, pero ¿qué vas a hacer al trabajo? Yo soy salvo, pero sí, pero ¿para qué? Yo voy a ir al cielo. Pero sí, pero antes de ir al cielo, ¿qué es lo que vas a hacer? Es decir, a esto es lo que quiero, amados, que apuntemos. Y esto es la continuación. 2 Corintios 3:18. Hoy vamos a ver cómo es que se logra que esa imagen de Cristo sea formada. Mire bien acá. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, fíjese bien. Viene Dios, nos salva, nos da una nueva naturaleza, nacemos de nuevo. A partir de que usted nace de nuevo, siente el deseo de congregarse, el deseo de orar, me imagino, el deseo de leer la palabra, incluso el deseo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si usted un día recibió a Cristo, pero no hay nada más? Entonces no pasó nada. Quizás solo repitió una oración y no produjo el efecto en su corazón. A partir de ahí es que uno debe de saber que cuando yo digo que soy creyente, pero no quiero ni congregarme, no quiero ni leer la Biblia, no quiero ni orar, algo está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque no hay muestra, es decir, no hay muestra de vida. Ahora, le pregunto, un muerto, ¿qué es lo que un muerto desea? Hablando un muerto físicamente, ¿qué es lo que desea? Nada. ¿Qué es lo que un muerto hace? Nada. Cuando un creyente entonces recibe a Cristo, vuelve a la vida. Y lo que nace de nuevo es el Espíritu. Y como creyente, entonces, uno sabe que se tiene que alimentar, que tiene que tener comunión con el Padre, que tiene que recibir la palabra que lo instruye, que le dice, que lo exhorta. Entonces, es allí donde comienza el proceso de transformación. Ahora bien, entonces, amados, esa transformación va en cooperación con el Espíritu Santo. Como Dios quiere que nos parezcamos a Cristo, puso en nosotros el mismo espíritu que tenía Jesús. ¿Sabía usted que Jesús todo lo que hizo lo hizo con la ayuda del Espíritu? ¿Sabía usted que cuando Él ayunó 40 días lo hizo porque el Espíritu estaba con Él? ¿Sabía que los milagros que hizo lo hizo por el poder del Espíritu? El mismo Espíritu que estaba en Jesús, ese mismo Espíritu ha hecho habitar en nosotros. Es decir, que todo lo que Jesús hizo, lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, eso significa que el creyente también puede caminar en la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu. Ahora, ¿de qué manera?
primero, amado, dice el apóstol Pablo en el texto, así que déjemelo ahí porque lo vamos a terminar. Note lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, oiga, aquí está hablando de todos los creyentes. No solo, amados, los apóstoles o líderes, todos los que han puesto su fe en Cristo pueden tener acceso a la presencia de Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Si usted lee la epístola a los Hebreos, dice la Escritura que el Señor nos abrió un camino a través de la sangre de Cristo para llegar al lugar santísimo. ¿A dónde está la gloria de Dios? En el lugar santísimo. ¿Cómo se llega ahí? A través de la oración. Entonces todos nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Ahora, en este texto el apóstol Pablo explica, amados, si usted ve, seguimos leyendo el texto, dice, mirando a cara descubierta. ¿Qué es eso de mirar a cara descubierta? Esta expresión hace referencia, amados, en lo que pasaba en el antiguo tiempo, en los días de Moisés, quien cubría su rostro con un velo después de haber hablado con Dios. Así lo dice el capítulo 34, 29 al 35. Dice la Escritura que cuando Moisés estuvo en el monte 40 días y bajó de ahí, oigan, él no se dio cuenta que su rostro brillaba. Él no se dio cuenta, pero el pueblo sí veía. Entonces, el pueblo pudo ver que Moisés había estado en la gloria de Dios. Y cuando vieron el rostro que alumbraba o brillaba, entonces tuvieron miedo. Y por eso Moisés se puso un velo, para que la gente no tuviera miedo. Entonces note, al estar él en la presencia de Dios, él, bueno, aquí vamos para la una. Entonces, amados, al estar en la presencia de Dios, él fue transformado. Ahora, fíjese bien, el velo simboliza la incapacidad espiritual para contemplar la gloria de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, ese velo es quitado. En otras palabras, eso lo dice en el 2 Corintios 3, 14 al 16. Allí, amado, dice que ese velo, cuando se convierten a Jesús, ese velo es quitado. Ahora, el creyente puede acercarse a Dios con libertad y contemplar su gloria. No de una forma física, sino espiritual. Es decir que cuando nos acercamos a Dios en oración, en adoración, entonces podemos ver de manera espiritual la gloria de Dios. Ve, ahora, sigamos viendo el texto que dice, como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué dice que vemos como en un espejo la gloria del Señor? Oiga bien, en el antiguo tiempo los espejos no eran como los de hoy. En ese tiempo existían espejos de bronce y no sé de qué otros metales. En los espejos era un metal pulido. Al pulir el metal, la persona se reflejaba. Pero ese espejo, la persona no se veía tal como es porque el espejo no le permitía. Los espejos de hoy, usted sí se ve tal como es. Entonces, ahora que estamos aquí en la tierra, vemos la gloria de Dios como un espejo. Es decir, no lo podemos ver como realmente es. Pero aquí está diciendo, amados, que la idea es que contemplamos la gloria de Cristo principalmente por medio de su palabra, la obra del Espíritu y la comunión con Él. Cuando más contemplamos a Cristo, más somos impactados por Él. En otras palabras, mientras más yo busco a Dios, mientras más me acerco a Dios, mientras más oro, mientras más le adoro, mientras más leo la palabra, más soy llamado a estar cerca de Dios.
Por eso, amado, tenga cuidado con un creyente. Poco se congrega, casi no lee la palabra, casi no adora a Dios, entonces más se aleja de Dios. Pero entre más busca de Dios, más anhela de Él, más quiere recibir a Él y más se quiere parecer a Jesús. Por eso es que el creyente tiene que saber que no fue salvo nada más para quedarse como salvo, sino para parecerse a Jesús. Pero para parecernos a Jesús necesitamos cada día buscar de Dios, orar, leer la palabra, adorarlo a Dios y saber en verdad que el deseo de Dios es que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Eso es el punto principal. Ahora, dice ahí que cuando hacemos eso somos transformados. Mira ahí dice el texto. Somos transformados. La palabra aquí, griega, usada como es metamorfo, de donde proviene la palabra metamorfosis. No habla simplemente de un cambio de conducta, sino de una transformación interior producida por Dios. No es un esfuerzo meramente humano, es la obra continua del Espíritu. En otras palabras, mientras más busca a Dios, mientras más se acerca a Él, mientras más ora, mientras más lee la palabra, más quiere agradar a Dios, más se va pareciendo a Jesús. Entre más se aleja de Dios, más se va acercando al mundo. Y la gloria de Cristo no se refleja en nosotros. Ahora bien, entonces sigue diciendo, de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Esta expresión habla que es un proceso progresivo. La santificación, el creyente no ocurre de la noche a la mañana. Este es un proceso. El creyente va creciendo continuamente. Es decir, cada año, cada mes debe ir pareciéndose a Cristo. Ser más santo, ser más obediente, ser más lleno del Espíritu. El crecimiento, amados, permanece hasta la glorificación final. En otras palabras, Dios tiene que irnos trabajando poco a poco, pero cada uno tiene que hacer su parte. ¿Cuál es mi parte? Querer ser como Cristo. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada día buscar de Dios. No vine a la iglesia, pero yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que escuchar alabanza, tengo que saber que hay un compromiso que tengo con Dios y entonces debo de conectarme cada día con Dios. Y sé entonces que el propósito final mío es ser como Cristo, porque es lo que Dios, para eso Dios nos salvó. Entonces, por eso que dice que vamos de gloria en gloria. Y claramente lo dijo Salomón, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Ve? Entonces, significa que no podemos ser conformistas. ¿Ve? Ese es el detalle. Ese es el punto a lo cual Dios nos está llamando. Entonces, ahora, note el texto. Dice, en la misma imagen. No me había quitado el texto. Oiga, entonces dice, en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo. Oiga, es decir, a través de ese proceso, esa búsqueda, ese anhelo que yo tengo de agradar a Dios, de conocer a Dios, de santificarme, todo eso me lleva a ser como la imagen de Jesús. A eso se está refiriendo, a la misma imagen. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice el texto de Romanos 8:29. Poneme Romanos 8:29 de nuevo, Reina Valera. Ahí, amado, está diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen. ¿A quién quiere parecerse usted? Ahí dice. ¿A quién Dios quiere que nos parezcamos? A su hijo. ¿Por qué? Porque eres el primero. ¿Sabía usted que en la familia, en los hijos, algunos salen parecidos al papá, otros parecidos a la mamá? Pero que a veces tienen de los dos. Por lo general. Entonces, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es el unigénito, Él quiere que los demás nos parezcamos a Cristo. ¿Entiende entonces?
¿Para qué fuimos salvos? Por lo tanto, usted no se debe dar el lujo de decir, mire, ya estuvo, mire, yo estoy en una obra terminada. ¿Por qué? Porque hay mucho camino que recorrer. Ahora, entonces, Dios quiere que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto lo podemos ver en los próximos 2 versículos. Colosenses 3:10, mire lo que dice. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué va pasando? Mire, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios dice que hay que revestirnos del nuevo hombre. ¿Cuál? El que nació de nuevo. El cual, no te dice, el cual conforme a la imagen. ¿De qué? Del que lo creó. ¿Qué hace? Se va renovando. Entonces note, Dios quiere que nosotros vayamos transformándonos a la imagen de Jesucristo. Ahora, mire lo que dice Efesios 4:13. El último texto. Mire lo que dice ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo dice? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo ese texto? Que hay una medida. ¿Cuál es esa medida? Hasta donde Dios quiere llevarnos. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice a un varón perfecto. Aquí habla de esta palabra perfecto se refiere a completo, maduro. Entonces note, hasta ahí Dios nos quiere llevar. En otras palabras, mientras estemos en esta tierra, no podemos decir, mire, yo ya topé. Ya llegué al límite. Como un eslogan que dice, el cielo es el límite. Aquí Cristo es el límite. Entonces, termino. Otra vez, 2 Corintios 3:18. Terminamos ahí. Mire lo que dice ese texto. Como al final del texto dice, como por el Espíritu del Señor. Ahora, note, la transformación no es un producto humano, es una obra del Espíritu Santo, en colaboración con el deseo de nosotros de parecernos a Cristo. Entonces, por eso dice, como por el Espíritu del Señor. Es interesante entonces que usted en su capacidad, yo en mi fuerza, no puedo cambiar. No puedo. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Pero ¿cuándo es que el Espíritu nos ayuda? Cuando nos sometemos a Dios. Cuando queremos que Dios tome control de nuestra vida. Cuando rendimos aquellas cosas que no podemos a Jesús. ¿Ve? Entonces, así que amados, es una obra del Espíritu con la colaboración de cada uno de nosotros. En otras palabras, la transformación no viene por el esfuerzo humano únicamente. El agente de esta obra es el Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos convence de pecado, quien produce el fruto del Espíritu y forma el carácter de Cristo en nosotros. Así que no diga que Dios nos pone algo que no podemos lograr. Sí lo podemos, pero con la ayuda del Espíritu. Pero si usted no hace lo que le corresponde, podrá vivir todos los años lo mismo. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa? Que hay creyentes que entre más años tienen de estar en Cristo, se vuelven peores que mejores. Y eso sí está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser cada día mejor, no cada día peor. Porque si no iríamos como el cangrejo para atrás, ¿no? Si usted no ha visto cómo caminan los cangrejos caminan para atrás o para los lados, pero menos para adelante, así. Entonces,
Por lo tanto, amados, le pregunto en esta mañana, ¿cómo va su proceso? ¿Cómo va su proceso? Termino con esto. La vida cristiana entonces consiste en contemplar a Cristo. Cuando más lo conocemos, más nos parecemos a Él. La transformación es progresiva. Dios trabaja en nosotros día tras día. El Espíritu Santo es quien produce un cambio verdadero. Nuestra responsabilidad es permanecer en comunión con Cristo mediante la oración, la obediencia y la meditación de su palabra. Ese es nuestro compromiso. La meta del creyente es reflejar la imagen de Cristo, no simplemente adquirir conocimiento o practicar alguna religión, amados, sino que todo creyente que ha nacido de nuevo sabe entonces que la tarea es parecernos a Cristo. Y no se conforme a creer si ya nos parecemos. Y si Dios quiere, el próximo domingo vamos a ver cómo es que nos podemos parecer a Cristo. Y ahí vamos a ver en verdad cuánto me parezco yo. ¿No es cierto que cuando nace todo niño, usted dice, ¿a quién se parece? ¿Sí o no? Pregúntale que te ¿a quién te parece? El domingo, si Dios permite, vamos a ver cuáles son esas señales, cuál es esa evidencia que nos parecemos a Jesús. Para mientras, amado, tenemos que saber que no basta con ir a una iglesia, sino es cómo vivimos fuera de ella cada día, fuera del templo cada día. Saber en verdad qué es lo que estoy haciendo. Porque si yo no estoy llenando esa medida que Dios quiere, debería de preocuparme. ¿Por qué? Porque entonces no estoy funcionando como debo. Y no debo quedar tranquilo como que todo está bien, cuando sabe que las cosas no están bien en mi vida. Pero cada quien debe de examinarse a sí mismo y darse cuenta que en verdad necesita cambios en su vida. Recuerden, somos restaurados para restaurar. Así que, si usted no ha sido restaurado por Jesús, usted no puede restaurar a otros. Pero si Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, entonces podemos ser personas de cambio también. Si cambia usted, otras personas van a querer cambiar y ser como usted también. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.